sin banderías políticas, sin peleas que tengan que ver con mezquindades políticas, sí de todos trabajando de cara a poder mejorar la situación que todos estamos viviendo, que no es exclusiva de nadie, que no distingue barrios, no distingue situación económica, no distingue situación social, sino que todos son y pueden ser víctimas de la ola de delitos que se está dando. Creo que coronados por hechos de violencia inusitados en nuestra ciudad, que pocas veces se habían dado, en donde demuestran una complejidad mucho más grave, en donde la violencia es mucho más fuerte, y obviamente en donde desde la parte política empiezan a requerir otro tipo de respuestas que no vienen dadas desde esferas superiores, en donde se han reclamado y donde se han planteado, y obviamente, bueno, posicionándonos ante un hecho que, bueno, tiene que ver con algunas declaraciones por parte del intendente Luis Castellano el día sábado, a raíz, bueno, obviamente de todo esto que se viene sucediendo, en donde se plantea y se exige una remoción, una reestructuración de la cúpula policial a la provincia, y bueno, obviamente en donde se plantea la posibilidad de que se declare o que se eleve de Ejecutivo una posible declaración de emergencia de seguridad, que bueno, creo que después hablaremos al respecto de la que ya está presentada hace algunos meses, pero bueno, la realidad es que los convocamos a los concejales, se convocó a los concejales, con algunos he hablado informalmente, para bueno, ver cómo vamos planteando, cuál va a ser el posicionamiento de este cuerpo al respecto de esta situación, no solamente de lo que viene pasando en materia de seguridad, sino también de la propuesta del intendente de trabajar de esta manera conjuntamente, y al cual creo que suscribo, lo he hecho público, dar mi apoyo en todo lo que se lleve adelante al intendente, porque hoy en día, y no, nunca lo ha sido, ¿no? O deja de serlo, no solamente un representante de un sector político, sino también un representante de toda la ciudadanía, y al cual tenemos que respaldar porque es una lucha que no se puede realizar solos, es una lucha que tenemos que encarar de manera unánime, sin mezquindades políticas, recordando que somos representantes, pero a la vez también somos ciudadanos con responsabilidades políticas, que no estamos exentos, ni nosotros, ni nuestra familia, ni nuestros amigos, de poder vivir las situaciones que se han vivido en nuestra ciudad, y que hay que decir basta, ¿no? Tenemos que decirle basta a, primero, una situación que se nos viene dando desde hace mucho tiempo, y es un gobierno provincial que parece desoír todos los planteos que se vienen realizando desde nuestra ciudad, y que parecería que no hay ninguna intención a futuro de poder darle algún tipo de solución. Repetidos fueron los reclamos que hemos hecho al ministro de Seguridad, repetidos han sido los reclamos que le hemos hecho al gobernador al respecto de esta situación, en donde ya veníamos planteando situaciones que hoy en día vemos que se han convertido en realidad y que tranquilamente se podrían haber evitado. Y digo que en esta situación se encuentran dos frentes de batalla. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos este frente de batalla en donde quienes tienen las responsabilidades, quienes tienen los recursos, quienes tienen la posibilidad de mejorar nuestra situación, no dan respuesta, y por otro lado tenemos el otro frente de batalla, que es la delincuencia, son los violentos, son los delincuentes que no respetan nuestra manera de vivir, que no respetan al ser humano que tienen enfrente y que obviamente no se atienen a un Estado de Derecho. Entonces creo que como desafío, desde este Consejo y creo obviamente desde la Intendencia y desde la ciudadanía, tenemos que enfrentar estos dos desafíos grandes, pesados, con posibles respuestas que nunca se han dado, con posibles acciones que nunca se han dado, porque si se hubieran dado anteriormente, otra sería la situación en la cual hoy nos estaríamos enfrentando, y sabiendo que nos encontramos también ante una situación de desconocimiento de la realidad, porque cuando vamos a plantear nuestra problemática o la problemática de la provincia de la inseguridad, pintan como que todo es mejor, como que la situación ha cambiado, y
diferente es la realidad, ¿no? La realidad se palpa en la calle, en nuestros amigos, en nuestras familias, en los hechos que se leen en los diarios, en los portales, en donde gente de la misma policía, que hoy en día se ve, digamos, en el meollo de la cuestión, pero creo que también es el espejo de una falta de acción por parte de la parte política y por parte de la parte judicial, porque recordemos que la policía es una herramienta, y como herramienta la culpabilidad depende de quién la maneja, ¿no? Y quien la maneja hoy en día es la parte política. Tenemos un ministro de Seguridad que realmente, y a nivel personal, creo que hace agua en lo que tiene que ver con respuestas en materia de seguridad, y con un gobernador que obviamente como jefe no asume las responsabilidades del caso. Y como herramienta, digo, lo problemático de esto es encontrar acciones o comentarios que tienen que ver con cómo está funcionando la policía. Y hoy mejor dicho, el día de ayer pude conversar con algunas personas en donde hacían referencia que hoy en día los policías se han convertido más en fotógrafos que en policías, y que les daba vergüenza tener que saber o tener que realizar acciones que solamente llevaban un fondo marketinero, porque los obligaban a pararse en algunos comercios, a sacar las fotos y enviar esas fotos al Ministerio de Seguridad. Y con esas fotos hacen estadística. Y esa es la realidad con la que nos encontramos, ¿no? Y después nos sentamos enfrente del ministro Farías o del ministro de Seguridad y tratan de pintarnos otra realidad. Nos encontramos en una ciudad donde hay zonas prácticamente liberadas, porque no tienen personal, porque el modo de operar que hoy en día tiene la policía lleva a que tengan que concentrar todas las fuerzas en un lugar y otros lugares se vean desprovistos. Nos encontramos, como bien decía, con operativos en un sector y todos los recursos, todas las otras áreas quedan desprotegidas porque se abocan todos los recursos en un solo lugar. Largan a los móviles con 500 pesos por día. 500 pesos por día, por el valor de combustible hoy en día que tienen, la verdad es que poco pueden hacer. Y después obviamente los obligan a hacer puestos fijos. ¿Para qué tenemos móviles si después lo hacemos puestos fijos? La verdad es que, bueno, son algunos de los ejemplos que uno escucha a la hora de tener que hablar con la policía, y obviamente entendiendo alguna situación que por ahí se escapa a la voluntad de ellos. Entendiendo obviamente que hay una cúpula que es la que tiene que plantear las demandas, que tiene que plantear las posibles soluciones, pero que en este contexto la verdad es que poco podemos esperar que cambie la situación. La verdad que no lo quiero hacer tan largo esto, la idea era poder conversar con todos ustedes, escuchar un poco el posicionamiento al respecto. Creo que como cuerpo legislativo, como representantes de la ciudad, como representantes electos, tenemos que ponernos todos a la par, reclamar junto al intendente todas las cuestiones que se han reclamado, más allá de que haya cuestiones que no estemos de acuerdo, que opinemos diferentes. Creo que hoy en día lo que debe primar es estar todos juntos, avanzar todos juntos en el sentido de poder hacer frente a todas las problemáticas que hoy en día se nos presentan en la parte política y en la parte, digamos, en materia de seguridad, y dar un claro mensaje a estos dos frentes de batalla. Dar el claro mensaje de que los rafaelinos decimos basta, que no queremos más hechos delictivos en nuestra ciudad, que queremos que quienes tienen las responsabilidades o las mayores responsabilidades tomen las cartas en el asunto, y dar un mensaje también a aquellos que viven de manera delictiva, que Rafaela no le da lugar a los delincuentes, que Rafaela no es un lugar en donde los delincuentes la van a tener fácil. Todo esto lo tenemos que hacer todos juntos, tenemos que pararnos todos juntos, dejar de lado cualquier situación que por ahí nos pueda llegar a alejar, entendiendo que es un escenario complejo, preelectoral, en donde alguno va a poder tratar de destacarse en alguna otra cuestión, pero que no, acá nadie se tiene que destacar, tenemos que caminar todos a la par para, como dije antes, decirle basta a la delincuencia en Rafaela. No sé si alguien quiere seguir con la palabra. Sí. ¿Cómo viene el tema con la sesión extraordinaria que te dijo el intendente, que va a mandar una convocatoria, una sesión extraordinaria? ¿Cómo estamos con eso? La idea del planteo del intendente era, bueno, poder convocar en ese sentido.
Obviamente, bueno, creo que ahora las reuniones que se van a dar en estos días, porque obviamente el tiempo administrativo no se pudo dar, porque obviamente se da a conocer la posibilidad de la sesión extraordinaria el día sábado, los tiempos administrativos obviamente no se dieron, la posibilidad también de ir conversando a lo largo de este día para poder articular, obviamente también poder articular esta posibilidad de presentar o poder mancomunar o articular lo ya presentado, lo que tenemos en comisión, para obviamente aprovecharlo o cruzarlo con diferentes aspectos que se tengan en consideración y poder avanzar. Después obviamente las fechas estarán a disposición de cómo lo vayamos acordando. Hay algunos concejales que no están presentes porque obviamente están haciendo por ahí uso de su licencia, con lo cual, bueno, poder ver de que hacerlo lo más rápido posible, que estemos la mayor cantidad de concejales presentes y de esta manera dar lo que hacía referencia el gesto hacia la provincia y obviamente hacia la parte delictiva de nuestra ciudad. No sé si alguien tiene algún... Lo que pasa es que, bueno, sí. estaba el tema de la convocatoria extraordinaria, hay que ver cómo lo eleva él, porque, bueno, acá hay un proyecto que está presentado y me imagino que, bueno, Leo querrá también hacer su posición sobre el tema de su proyecto, así que, digamos, eso lo trataríamos de amalgamar. Sí, la idea en estas conversaciones que se vayan teniendo a lo largo del día es poder articular. Obviamente ya hay un trabajo hecho, ya hay cuestiones que son totalmente útiles y válidas y no están desactualizadas, como para que se tengan en consideración y no haya que hacer una doble labor y poder articular un texto que pueda salir amalgamado con todas las consideraciones del caso. Pero la elevación del intendente es un hecho, o sea, es la extraordinaria para ese tema. O sea, por lo menos el planteo sí era el de poder realizarlo. Sí, Jorge. Creo, Lalo, que fuiste muy claro y la verdad que hiciste la síntesis de todo lo que viene ocurriendo y estamos totalmente convencidos que hay que decir basta. Todas las reuniones, todas las acciones que hicimos desde este puerto y desde el Ejecutivo, la verdad que han negado siempre la institucionalidad porque nunca hemos podido hablar con quien queríamos hablar. Esto de la emergencia en seguridad, no sé si va a ser la herramienta que va a posibilitar, pero yo creo que hay que hacer una declaración fuerte, al igual que la remoción de la cúpula de la policía, sé que se rompe un puente, como hoy leí en algún artículo, pero es inevitable también, ¿no? Porque transitamos todos los caminos para poder llegar con el diálogo y lograr el consenso para que la provincia tenga un plan de seguridad con Rafaela, para que realmente vea todo esto que venimos advirtiendo. Sabíamos que iba a llegar un momento que la gota iba a atravesar el vaso, sucedió, y bueno, yo creo que es el momento de estar todos juntos, que consensuemos ese proyecto de emergencia con lo que traiga el Ejecutivo, con lo que haya presentado. Yo creo que tenemos que elaborar la mejor norma para que nos posibilite hacer algunas acciones. Sabemos que son limitadas, ¿no? Por eso también en aquel momento a lo mejor no prosperó, porque hay muchas cosas que están haciendo, pero bueno, yo creo que también es una fuerte declaración para que vea la provincia que Rafaela está sufriendo el flagelo de la inseguridad desde hace muchísimo tiempo y nos han ninguneado totalmente, ¿no? Porque los pedidos de audiencia y demás nunca nos recibieron, nos dieron después con una reunión, no digo con gente que no tiene responsabilidades, porque tanto el ministro Faría como Puyaro son responsables de esto, pero nunca nadie me ha dado respuesta. Mañana va a haber una reunión con el ministro Faría, con el intendente, pero yo creo que también esto, ¿no? Estar todos juntos y dar el respaldo, creo que me sumo a tus palabras, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Basta, Rafaela tiene que decirle basta a la inseguridad y que la provincia ponga lo que tenga que poner. Son liberados, decíamos. Me acuerdo que se lo dijimos al ministro Faría, al ministro Puyaro, un vecinalista se lo dijo. ¿Y cómo se enojó? Bueno, la sensación sigue siendo la misma. Porque sin duda que uno no puede asegurar que esto suceda. Ahora, las estadísticas, todas las que tienen, y esto que decís vos a través de una foto, sin duda que revela lo que está pasando, porque las estadísticas que tienen, nosotros les invitamos que vengan
y charlen con cada 10 rafaelinos, seguramente 9 le van a decir lo contrario. Así que suscribo a todas tus palabras y bueno, es el momento más que nunca estar todos juntos para hacer una acción conjunta, no solamente con el Ejecutivo Nacional, también con muchos rafaelinos, muchas instituciones que seguramente hoy se van a movilizar. Yo creo que va a ser una clara señal de lo que está viviendo Rafaela y del hartazgo que le damos, ¿no?, en esta materia. Así que puedo repetir, estar todos juntos es lo que necesitamos. Y bueno, si la declaración de emergencia en seguridad es una herramienta para darle al Ejecutivo más posibilidad de acciones, bienvenida y que sea cuanto antes. Gracias. León. Bueno, celebro la decisión del intendente. Nosotros habíamos propuesto esta medida ya hace meses atrás con el mismo objetivo. Entendíamos que era una forma que, si bien era verdad que en algunas cuestiones por ahí no iban a estar las herramientas concretas, lo habíamos charlado acá, pero tenía que ver con una cuestión simbólica que no era menor y creo que nos iba a permitir poder gestionar en otros niveles más recursos que necesitábamos para la ciudad. Creo que la decisión que toma el intendente tal vez es un poco tarde, mejor tarde que nunca, pero me habría gustado el apoyo que aparezca antes. En su momento el intendente, a través de Marcos Corach o del propio referente de seguridad en ese momento, Caruso, fueron muy críticos a nuestra propuesta. Todo es mejorable, nosotros siempre tuvimos ese espíritu y cuando lo charlamos acá, es más, tenemos anotaciones de las distintas cosas que estábamos dispuestos a mejorar, que era el objetivo, era un disparador lo que habíamos traído, pero estábamos convencidos que lo que hacíamos era para mejorar. El intendente dice que estos 3 hechos de seguridad que pasaron estos días son la gota que rebalsó el vaso. En particular, mi vaso ya había rebalsado hace rato, porque creo que pasaron cosas mucho más graves. Fallecieron personas, falleció una criatura, pasaron muchas cosas muy duras. No me quiero quedar en eso, y mejor tarde que nunca. Creo que esto tenemos que tomarlo entre todos, en conjunto, toda la sociedad civil en general y sobre todo los poderes políticos, que es donde más tenemos que demostrar nuestra grandeza en este punto, porque la sociedad no lo pide. La idea, por lo menos particular, la propuesta nuestra era tomar este proyecto que teníamos. Creo que más allá de que el intendente llame extraordinaria, nosotros mismos podemos hacerlo por un pedido hacia vos, y vos mismo desde la presidencia podés hacerlo, darle el llamado. Tomemos este proyecto como base y modifiquémoslo en todo lo que tengamos que modificar, con ideas que vengan del Ejecutivo también, lo que vayamos recolectando, y hagamos algo que realmente sea representativo de todos y de la sociedad civil. Bien. Nada más. Lisa. Lo planteo, no sé si es el momento, pero en mi conciencia entendía que lo podía hacer. Hay un problema, no sé, yo me expresé por uno de los medios que me consultó que iba a votar la emergencia y que, digamos, iba, como dijiste vos, a acompañar al intendente en este pedido, porque realmente estamos viviendo una situación donde de inseguridad, de temor, de miedo, la gente que reclama, todo. Ahora, estaba leyendo, ya lo habíamos leído, hay correcciones mías en esta fotocopia, un poco algunas cuestiones que decía Leonardo. Recién le pregunté si él tenía intención de agregar algún considerando al articulado, porque acá hay una serie de acciones que se están pidiendo en los considerandos. Podríamos analizarlo porque veo que son cuestiones en concreto. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que el tema de la emergencia es lo que, digamos, yo creo que como un efecto es algo que es necesario. Y puede ser que vamos a hablar en potencial, podría ser que, digamos, se destinara algún tipo de recursos o acciones para que esta situación se solucione o se trate de paliar, ¿no es cierto? Ese sería el motivo de la emergencia, o sea, conseguir algún recurso o hacer que, digamos, se tomen decisiones políticas para solucionar esto. Sería ese el motivo. Entiendo, ¿no es cierto? Pero no, digamos, estamos siempre dependiendo de que, producto de que lo que nosotros legislemos, el gobierno provincial tome algún tipo de acción.
¿no es cierto? O sea, Habría acompañado con otra medida, ¿no? bueno, ahí está. ¿Por qué no sacamos el proyecto de, les pregunto, el proyecto de retener las motos que están estacionadas y que no tienen patente? Está en la comisión y creo que todos los hechos delictivos que se dieron con motos sin patente. ¿Por qué nosotros también no tomamos un hecho concreto? No, muchos hechos delictivos se cometen con motos que no tienen patente. O sea, yo pregunto, bueno, muchos. Digo, ¿eso podría estar en la extraordinaria? Porque digo, si tenemos que ir a una o lo dejamos para después. Hay dos maneras y eso es lo que creo que a lo largo del día vamos a ir definiendo, obviamente con las conversaciones que tengamos con el Ejecutivo. Hay dos maneras de convocar el extraordinario. Una a través que le sea el Ejecutivo, que sea el mismo intendente que convoque en el uso de sus facultades, en donde las temáticas las establece el intendente, o a través de la mayoría de los concejales, en donde se planteen temáticas específicas. Hay que ver en qué modalidad. Por ahí lo podemos ir charlando con el Ejecutivo, ver en alguna reunión informal que vayamos teniendo con ellos, de qué manera avanzar en este sentido. Creo que hay cuestiones, Lisandro, que tienen que ver con cosas mucho más operativas del Ejecutivo, en donde por ahí deberían articularse de otra manera que realizarlo en una extraordinaria. Por ahí el hecho de la declaración de la emergencia de la extraordinaria es más un posicionamiento político en conjunto por parte de todos los que tenemos alguna representación y no tanto la generación de un procedimiento operativo dentro del Ejecutivo. Creo que por ahí la significancia de cada una de las cosas son diferentes, si bien comparto el hecho de que son acciones tendientes a eliminar cuestiones que pueden estar vinculadas a lo delictivo. Ayer justo analizaba tenía lo que tiene que ver con la política de tolerancia cero que se había llevado en Nueva York y tenía que ver con esto, ¿no? Con cuestiones que tienen que ver con influir en lo delictivo mediante acciones, mediante pequeñas acciones, como ser el tema de la documentación de los vehículos, este tipo de cuestiones. Creo que por ahí requiere de otro análisis, pero bueno, obviamente no deja de ser válido el tratamiento o la posibilidad de ir conversándolo. Jorge, no sé si... Dale, sí, claro. Nalo, comparto totalmente las palabras con vos, todo lo que dijiste. Creo que también con Leo, si hubiésemos aprobado el proyecto con las modificaciones, porque yo acá lo tengo con todas las modificaciones que íbamos a hacer del proyecto, también teníamos un paso adelante y no un paso atrás. Pero también aclarar que todos apoyamos al intendente, todos, siempre el apoyo de este consejo estuvo, y más cuando es para Rafaela. Creo que allá por julio, cuando estuviste vos, Lisandro, Jorge, Eva y yo, también fuimos a apoyar por un pedido de seguridad con el intendente. Habíamos quedado que íbamos a pedir una audiencia al gobernador, que nunca, por supuesto, nos dio. Creo que vinimos mostrando el apoyo al intendente en todas las acciones que viene llevando este consejo. Creo que también sería importante que el consejo consultivo, donde están representadas las instituciones, también apoyen mediante la nota este pedido. Creo que toda la ciudadanía tendría que estar apoyando, ya que el intendente sea de otro color político. Creo que acá tenemos que estar todos juntos. Así que apoyo totalmente esta medida. Ojalá sea lo más rápido posible, porque lo está pidiendo la gente. Toda la gente está sufriendo, creo que a diario, un robo. Y sea leve, mediano o mayor o grave, creo que no deja de dejar a la gente miedo de salir a la calle, miedo de no saber que si va a hacer media cuadra lo asaltan o dejar su casa de vacaciones y que le roben todo. Así que me parece que todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias y dejar de lado cuestiones políticas, campaña y ir para adelante. Creo que eso es lo que tenemos que demostrarle a la gente. Que para eso estamos sentados, para representar a los rafaelinos y en este momento que más están pidiendo ayuda, trabajar para eso. Gracias, Ale. No sé si Eva, ¿quién habló? Claramente la seguridad es una política del Estado. En esto venimos diciéndolo siempre. Las cuestiones partidarias tienen que quedar a un costado y lo hemos sostenido sistemáticamente. La política del Estado se construye justamente con un objetivo de mediano, largo y corto plazo.
Creo que de los puntos detallados y los considerandos del proyecto de emergencia que presentó el concejal Biondi, de todos ellos, o la mayoría de los que estoy viendo acá, tenemos resoluciones hechas desde este consejo que nunca han tenido respuesta. No sé si se acuerdan de una sesión en el centro comercial donde se pedía y se trató cuál es el plan de seguridad para la ciudad de Rafael. Creo que esa es la base, uno de los puntos que están acá. Tenemos resoluciones ante la ínfima cantidad de gente que se destinaron en la ciudad, también se votó, y todas votadas por unanimidad por este consejo. Tenemos resoluciones sobre qué pasa con la casa del adolescente, qué pasa con la Secretaría de Niñez. Digo, resoluciones de los puntos que hay aquí, me parece importante que podamos estar adjuntándolas a los proyectos, porque queda claro que esto no comienza hoy, sino que claramente venimos solicitando las respuestas, y los que hemos ido y asistido a la reunión, a la última reunión que tuvimos con el ministro Puyaro, tuvimos claridad de que estamos hablando de idiomas diferentes, aquellos que estamos en contacto día a día y aquellos que están un poco más alejados, pero me parece que sería importante tener también un registro de todos los pedidos emanados por este consejo y las notas que hemos realizado, por lo menos de los que yo tengo conocimiento, seguramente hay más, para poder tener también esto en el marco del análisis de la norma que se llegue a elaborar. Jorge y Marco. Yo muy breve, porque parte de lo que iba a decir lo dijo Evangelina. Yo creo que más allá de esta herramienta que puede ser la ordenanza, que vuelve a obligar al Ejecutivo local a seguir trabajando en algunas cuestiones que ya la viene haciendo, como marcaba Eva, yo creo que tenemos que hacer una fuerte declaración. El mensaje tiene que ser a la dirigencia, al gobernador fundamentalmente. Ese es el mensaje. Por eso es probable que esta ordenanza que declara la emergencia de seguridad sea una herramienta interna, pero tenemos que posicionarnos muy fuerte nuevamente para que el gobernador se haga cargo de esto. Yo creo que ese es el claro mensaje que debe salir del consejo o de la parte de la dirigencia política de la ciudad. Tenemos que decirle al gobernador que tome carta en el asunto. Lo que dijo Evangelina en esa reunión, en esa sesión en el centro comercial, donde le pedimos por un plan de seguridad, nunca nadie nos contestó. Como nunca nos contestaron los pedidos que hicimos al gobernador y demás. Probablemente haya que dejar todo eso, pues eso ya pasó y no sucedió. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el mensaje tiene que ser político de la firme decisión que tiene la ciudad de Rafaela, es decirle basta a la inseguridad y basta a la inoperancia de la provincia en materia de seguridad. Más fundamentalmente con la ciudad de Rafaela, ¿no? Porque sabemos que otras ciudades tienen problemas también, tanto Santa Fe como Rosario, que son ciudades violentas, pero nosotros hemos puesto muchísimo dinero de los rafaelinos todos los días para la GUR, para un montón de cosas, ¿no? Y después cada vez que vamos, Rafael nos trabaja bien socialmente. Evangelina le dijo claro al gobernador Puyaro, ¿qué es trabajar bien? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja en Rosario y en Santa Fe? No tendrían los resultados que tiene. Entonces, vuelvo a repetir, de esta reunión tenemos que llevar tenemos que transmitir un claro mensaje al gobernador que tiene que tomar carta en el asunto a él personalmente. Marta. Bueno, en pocos meses hemos comenzado a ver una Rafaela que antes no existía. Como dijo Leo, sucedieron cosas incluso más graves que esta porque hubo muerte ya por inseguridad en Rafaela. Muchas armas, en algunos casos el flagelo de la droga también quizás, pero en estos hechos que hemos vivido en los últimos días fue un modus operandi casi profesional. Y duele decir que en ese aspecto hayan sido profesionales los que lo hicieron, pero bueno, uno de los casos se dio a un vecino inmediato mío y realmente el modus operandi podemos decir que fue así, profesional. Sabían exactamente lo que iban a hacer y cómo lo iban a hacer, similar a los otros dos que se dieron después. Por supuesto, acompañar, esta es la gota que rebalsa el vaso quizás, y acompañar al intendente en todo lo que plantea, pero tampoco quisiera que nos sintamos conformes quizás con que se vaya la cúpula de la policía
local, porque como bien decía Jorge, ellos dependen del poder político, de las decisiones políticas que se toman. Fabián Forni fue una persona que siempre tuvo voluntad de diálogo. No sé cómo sería Rafaela hoy, a lo mejor sin las acciones que ellos realizaron, pero me gustaría conocer su opinión, si es que se tiene que ir con más razón, para saber qué opina él, de qué está pasando en Rafaela, qué pasó, cuál es su visión del tema, más allá de que creamos que su gestión no fue exitosa, porque si nos guiamos por los resultados, verdaderamente no lo ha sido, pero no me olvido nunca que esto depende del poder político realmente, así que es a quienes tenemos que reclamar. Y otra pata fundamental es quienes tienen a su cargo la investigación de todo esto, que es la Fiscalía. Siempre es como la pata que nos falta cuando hacemos reuniones, cuando nos encontramos para hablar del tema, porque bueno, como sabemos el Consejo no forma parte de las reuniones que se realizan entre el Ejecutivo y la Fiscalía multiagencial, exactamente, el dispositivo multiagencial. Y bueno, entonces no podemos a veces conocer de primera mano qué se habla, qué se decide, qué medidas deciden tomar en esas reuniones. Pero es otro aspecto que debemos considerar y estar atentos a cómo se desarrollan las investigaciones. Gracias. Por eso decía antes, perdón, por eso decía antes el tema de que está bien, la cúpula policial hoy en día tiene una gran responsabilidad, pero no olvidemos que es una herramienta que responde a una parte política y una parte judicial. Y obviamente en todo este escenario la parte judicial tiene una gran responsabilidad y nos debe una gran participación en lo que tiene que ver con la resolución de muchos conflictos. Perdón, creo que usted no lo había escuchado. Bueno, obviamente que estoy de acuerdo con todo lo que se dijo. Hacer una ordenanza al respecto creo que es como hacer una ordenanza diciendo al intendente que a partir de mañana no tiene que ver más enfermo. El Consejo se tiene que expresar. Basta de inseguridad. Acá hay un solo responsable y que es el poder político de la provincia. Hace años que venimos pidiendo más efectivo, más presencia, policía comunitaria. No solamente que no existe más, como para atrás. La seguridad, vuelvo a repetir, no pasa por la mayor cantidad de efectivos, pero no a este punto. Como decía Eva, la cantidad de proyectos de resoluciones que hicimos, pedidos de audiencia al señor gobernador, que jamás nos dio la posibilidad de enfrentarnos a este consejo a hablar con él con el tema de seguridad. Solamente tuvimos oportunidad de hablar con el impresentable de Puyaro, que nos impugnó, que nos tomó el pelo, que nos vino a dar clase frente a la jefatura de que es el primer nivel de acción del gobierno municipal, cómo se debe trabajar en acción social. Entonces, me parece que sí, que tenemos que hacer un fuerte posicionamiento. Basta. Lichi, recibinos, poné la cara, vení y decí qué vas a hacer y cuál es el plan de seguridad que le pedimos cuando vino el ministro de la Corte, cuando tuvo Lorenzetti, acá que le pedimos el plan de seguridad para Rafaela hace ya 2 o 3 años y no pasó absolutamente nada. Entonces, es Lichi que tiene que responder, no Faría, no Puyaro, es Lichi que tiene, bueno, a ver, Rafaela, sí, realmente, ¿qué cambió? Sí, claro que cambió la situación de Rafaela, pero más peor, no más mejor. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije muchas veces, Puyaro no es un interlocutor que tengamos que sentarlo a la mesa, ni él ni Farías, es Lichi el que tiene que venir a dar la cara y decir, bueno, para Rafaela está previsto esto, y acompañar al intendente. Y yo no sé si una ordenanza o un proyecto de resolución. Yo tengo una propuesta. No. Yo, si les parece, quería proponer la ordenanza como herramienta para la declaración. Si ustedes ven el artículo primero, dice declárese el estado de emergencia en materia de seguridad, pero complementarlo en la misma sesión con una resolución dirigida a la provincia diciendo en base a la ordenanza votada y a la situación en la que está la ciudad, le pedimos todo el detalle que ya puede figurar como
como figura acá en los considerandos o en el mismo articulado de la ordenanza, en donde es la declaración específica, pero para que llegue a la provincia tenemos que hacerlo con otra herramienta. Pueden ir las dos, si les parece, me parece que puede ser una de las formas. Lo podemos ir charlando con el Ejecutivo ahora en función de que vamos viendo qué instrumentos vamos a utilizar para la extraordinaria y que se llevar adelante. No, y a esto mismo, considerando primero que hay que modificar algunos, porque acá hablábamos de policía comunitaria y no está más. Hay que cambiarlo por policía federal. Y hay que sumarle cuestiones que le pedimos hasta en la misma reunión de Santa Fe, lo que tiene que ver con más herramientas para el LPA, para la justicia. Creo que faltan algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión social también, que va de la mano. Por eso hay que sumarlo, hay que complementarlo con todo lo que fuimos en el medio. Y en esa misma resolución que yo digo de mandar allá, uno de los puntos debe ser pedirle respuesta a todas las resoluciones anteriores que no nos respondieron. El plan de seguridad, también que quede por escrito el pedido, no sé, más de lo que ya hicimos, pero por lo menos que vaya quedando resumido. Bueno, entonces quedaría como planteo ese, la posibilidad de trabajar en este proyecto y después otro más de resolución. Bien. Para mí tiene otra naturaleza, es un proyecto que deberíamos por ahí verlo más, pero a ver, podemos discutirlo en estos días, podemos discutirlo ahora con el Ejecutivo cuando lo discutamos. Yo no sé si alguien quiere decir algo más, si no, ayer estuve por ahí escribiendo algunas cuestiones, perdón, ¿vale? No, dale. No, solamente aclarar que Marta dijo que está roto el puente que se va a romper el puente. No, ¿quién lo dijo? Salió en el diario y salió en castellano. El ministro Moyano rompió ya puentes con la ciudad de Rafaela, ¿no? Que eso creo que es lo más importante. Bien. Lo que quería por ahí plantearles, y más allá de trabajar en esto, en los proyectos, en la posibilidad extraordinaria, ver de cara a futuro. Porque la realidad es que les seguimos exigiendo a quienes nunca nos dieron respuesta. Y es como seguir tirando la moneda y pidiendo algún deseo y esperando que en algún momento se cumpla. Y creo que debemos empezar a trabajar en diferentes líneas de acción. Sé que algunas por ahí escapan a lo que tiene que ver con la incumbencia en el ámbito legislativo local, pero por ahí empezar a trabajar diferentes cuestiones con nuestros legisladores provinciales o con otros referentes políticos en otras instancias. Creo que plantear la posibilidad del traspaso de las policías a dependencias comunitarias o municipales es un proyecto que ya en algún momento Luis lo había planteado. Creo que es algo que debemos empezar a mirar seriamente, más que nada por las condiciones en las cuales se encuentra hoy en día la policía. Creo que las responsabilidades locales de gente obviamente idónea, profesional, podría ser importante en este sentido. Lo planteo como puntos para que vayamos pensando, ¿no? Y vayamos trabajando. Creo que poder plantear esto como se hizo en la provincia de Buenos Aires en algún momento, creo que con aciertos, con errores, debería ser un punto para que podamos analizar, en donde creo que localizar los problemas es mucho más importante que tener una policía provincial que desconoce los problemas de los locales, de las localidades. Entonces por ahí tenemos representantes que desconocen qué es lo que estamos atravesando, cuáles son las problemáticas. Creo que también esto lograría un desmembramiento de redes que hoy en día están más vinculadas con lo delictivo que con la protección y con la seguridad. Y creo que nos permitiría trabajar con lo que es hoy en día un eje muy importante, que es la inteligencia criminal. A su vez, creo que otro de los planteos es, creo que hay que ir a buscar a los delincuentes a sus domicilios. Hay que trabajar de manera más proactiva con cada una de estas cuestiones, hacerles sentir el peso del Estado sobre sus cabezas. Creo que hoy en día el sentimiento de libertinaje y esto que siempre se habla de la teoría de las ventanas rotas ha calado muy fuerte en este sentimiento de que son impunes, de que pueden manejarse libremente, perseguir fuertemente la ilegalidad.
en todos los sentidos, de lo más chiquito hasta lo más grande. Digo, hay un montón de cuestiones comerciales que hoy en día están presentes en las diferentes ciudades y obviamente en nuestras ciudades que contribuyen a este caos y en el cual prospera la delincuencia. Creo que obviamente hay que concientizar a la población que la delincuencia y la violencia social que hoy en día estamos viviendo ha llegado para quedarse. No sé si por siempre, pero sí por un tiempo. Entonces las personas tienen que ser cada vez más proactivas a la hora de cuidarse, a la hora de tener actitudes para evitar ser víctimas del delito, y esto tenemos que empezar a decirlo desde la parte política. Hay que acabar con el romanticismo político de que traemos una solución y que va a ser la panacea. No, la realidad es que la complejidad social que hoy en día vivimos y el incremento de la delincuencia no se van a ir enseguida, así hagamos todo bien, y la verdad es que no se está haciendo todo bien. Esto creo que hay que plantearlo, hay que inculcarlo a la gente. El otro día escuchaba a un profesional haciendo referencia al Homo, hacía referencia al Homo prudens. Hoy en día el nuevo ser social es del hombre prudente. El hombre prudente es el que debe convivir en este caos que hoy en día tenemos y que de nuevo ha llegado para quedarse. Es reeducar socialmente un montón de cuestiones. Sé que es complejo, pero hay que empezar a llevarlo adelante. Y otra de las cuestiones, y la verdad es que me preocupa mucho, es qué pasa con las denuncias en nuestra ciudad, no solamente en nuestra ciudad, en la provincia. Cuando vemos que una simple denuncia por una simple cuestión trasciende a los medios, o se da a conocer o se filtra, ¿qué pasa con una denuncia de un caso más grave? ¿Qué pasa con una denuncia de un hecho de conflictividad de armas, con un narcomenudeo? ¿Qué está pasando? ¿Se filtra por la policía? ¿Se filtra por la justicia? ¿Qué tipo de policía y qué tipo de justicia estamos teniendo si la información se filtra? ¿Son capaces de manejar esta información? Hay que pensar en que esta información se maneje por otro lado. Bueno, creo que es uno de los grandes interrogantes que también vamos a tener que estar planteando. Y obviamente creo que se viene haciendo, y profundizar y mejorar y reacomodar y reestructurar en los tres tipos de prevenciones. La prevención primaria, que obviamente se viene trabajando, que tiene que ver con desarrollo social, que tiene que ver con inculcar deporte, con fomentar la educación, trabajar con diferentes cuestiones como ser el tema de la prevención secundaria. Y la prevención secundaria trabaja fuertemente sobre el estudio de las potencialidades delictivas, ver en qué lugares vemos algún tipo de conflictividad, ver en qué familias puede existir algún tipo de conflictividad y generar todos los puentes como para contener. Creo que en muchos casos hemos visto en nuestra ciudad de adolescentes o jóvenes que terminan delinquiendo y que probablemente se podría haber trabajado de otra manera. Bueno, se trabajó de esa, no caigamos con las culpas, veamos de qué manera podemos evitar a futuro que esas situaciones se sigan produciendo. Y obviamente la tercera parte es la parte de prevención, que tiene que ver con el combate a la reincidencia. ¿Qué trabajo estamos haciendo sobre aquellas personas que cumplieron una condena y hoy en día tratan de reinsertarse en la sociedad? ¿Qué seguimiento estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos trabajando? Creo que, bueno, son diferentes cuestiones que quería plantear para que vayamos pensando, para que vayamos trabajando todos juntos. Sé que hay muchas cuestiones que se vienen haciendo, pero creo que tenemos que darle una vuelta de rosca a todas estas cuestiones para poder evitar un escenario mucho más complejo del que hoy en día tenemos. No sé si alguien más quiere... Marta. Sí, me alegra que hayas recordado el tema de la denuncia, Lara, porque hace un tiempo que estamos viendo en Rafaela que algunas denuncias que hacen las personas, que todos tenemos que colaborar con el tema de la justicia también y poder hacer denuncias, porque eso ayudaría muchísimo, y sin embargo se está viendo que hay denuncias que se filtran cuando debe haber un absoluto hermetismo. Cualquier ciudadano, cualquier persona que haga una denuncia debe confiar en que no van a decirlo, no se va a filtrar realmente, porque eso lo puede transformar realmente en una víctima de inseguridad, de un ataque, y de hecho se está observando. Y entiendo que, bueno, también fue un pedido del intendente Castellano y el senador Calvo la remoción de la cúpula policial.
según el titular de uno de los diarios, provincia resolverá hoy sobre el relevo de la cúpula policial. No sé cuál es la decisión que va a tomar la provincia, pero si resuelve remover la cúpula, me gustaría que de ninguna manera pensemos que eso puede ser una solución para Rafaela, y si no, seguir realmente atentos a cómo evoluciona todo esto, porque como decíamos antes, esto es un tema político del Ejecutivo Provincial y bueno, tenemos que estar atentos a cuáles son las medidas. No quisiera que porque resuelvan esto, quizás para calmar un poco los ánimos de Rafaela, nosotros creamos que algo se va a solucionar solamente con esa decisión. Gracias. Sí, perdón, para agregar a eso, en ese aspecto creo que, más allá del planteo y lo que pase a futuro, creo que el trabajo de cara hacia lo que viene por parte de la provincia tiene que ser en conjunto con el intendente. Recordemos que hace mucho tiempo era el intendente quien determinaba o quien daba su venia a la designación del jefe de la policía. Y creo que estas cuestiones no son menores y creo que son importantes. Creo que le da un mayor compromiso político, una mayor participación a la hora de tener que determinar nada más ni nada menos que quiénes van a ser los que nos van a proteger y quiénes van a ser los que nos van a cuidar cuando cada uno vaya a su casa, cuando uno vaya al trabajo, cuando esté descansando. Creo que es importante la participación de los líderes o las autoridades políticas, en este caso del intendente, a la hora de designar o de trabajar en lo que tiene que ver con las cúpulas policiales. Jorge. Breve y a manera de síntesis, yo creo que todo lo que dijimos tiene un principio de solución en decisión política. Si no hay decisión política, nada de esto se va a dar adelante. Así que yo creo que en esa dirección tenemos que pensarnos fuertemente para que tengan la decisión política de conducir la policía, de conducir la justicia, de poder poner orden en todo esto que se ha desmadrado en los últimos 11 años. Si bien se puede decir que esto viene creciendo hace mucho tiempo, vemos cómo sistemáticamente se fue degradando la seguridad en la ciudad y tiene que ver con la falta de decisión política. Bien, si nadie más va a agregar nada, vamos a ir conversando con los diferentes proyectos y coordinándolos con el Ejecutivo. Vamos a estar informando en el caso de la extraordinaria cuando se estaría haciendo, así que nos mantenemos en contacto para poder ir llevando adelante de la mejor manera y unánime todos los procederes y todas las acciones que vayamos teniendo. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias.